Bienvenido, David. Queríamos conversar contigo porque ya con el decreto de la muerte cruzada se viene, digamos, varios decretos que Lazo puede hacer y el papel de la Corte Constitucional en este punto, digamos, en este punto es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, bienvenido, David. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre este decreto? Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Las primeras impresiones es que en primer lugar hay una violación a la Constitución. La Constitución tiene causales muy claras por las cuales el presidente puede disolver la Asamblea, las cuales no se están cumpliendo. El, el hecho de que él haya estado sometido a un proceso político no es una grave, no es una crisis política, no es una grave conmoción interna. Él tenía que responder a las acusaciones de los asambleístas, para eso es un juicio político. Y los desplantes que le ha hecho el presidente de la República a la Asamblea no son pocos. En varias ocasiones se le ha llamado desde la Asamblea Nacional para que responda a a distintas acusaciones que ha tenido. No ha ido, ha mandado representantes. El día de ayer no estuvo presente durante toda la discusión, Ujú. no estuvo en la contrarréplica. Entonces, la Asamblea Nacional es el representante del pueblo ecuatoriano. Nos guste o no, puede estar gente ahí que no nos caiga bien, puede estar gente ahí que podríamos pensar que podríamos tener mejores representantes, sí, pero esos son los representantes que el pueblo ecuatoriano escogió. Y ante eso tiene que responder el presidente de la República y no lo hizo. Entonces, realmente las condiciones no están dadas para que dicte una muerte cruzada y esto, en primer lugar, hay que decirlo, no necesariamente va a quedar impune. Si es que alguna de las fuerzas políticas del país o algún movimiento social quiere tomar acciones, puede presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que sea la Corte la que verifique si es que se cumplieron o no los requisitos para dictar este decreto de disolución de la Asamblea. Entonces, todavía no está dicha la última palabra. Ujú. ¿Lo van a hacer? ¿Alguien lo va a hacer? No lo sé. La Corte no puede actuar de oficio, pero está ese camino ahí abierto. Mm. Ahora, David, ¿por qué, por ejemplo, no se necesita un dictamen de la Corte? Mucha gente, bueno, dio varias lecturas, interpretaciones a lo de la muerte cruzada y ahora el gobierno habla de que se disuelve la Asamblea por grave crisis política y conmoción interna. Pero ¿por qué no se necesita una lectura ya de la Corte? El artículo 148 de la Constitución establece que solamente se requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional cuando el presidente disuelve la Asamblea por haberse arrogado funciones. Ahí requiere un análisis previo de la Corte. Así está diseñada la muerte cruzada en nuestra Constitución. Eso no significa que no pueda la Corte Constitucional hacer un control posterior. Cuando hablamos de un dictamen previo, hablamos de control previo. Es decir, la Corte analiza la situación antes de que entre en vigencia. Y tenemos algunos ejemplos dentro de nuestro ordenamiento jurídico en los cuales hace este control previo la Corte. Ujú. Pero en todo lo demás está el control posterior. Es el control que hace la Constitución, por ejemplo, cuando se emiten leyes, ¿no es cierto? Se aprueba la ley y luego la Corte podría pronunciarse sobre su inconstitucionalidad. O cuando se dicta un decreto de estado de excepción, pasa lo mismo. El decreto entra en vigencia desde que el presidente lo firma. Sin embargo, la Corte Constitucional después tiene que hacer control, en ese caso sí, obligatorio, y se puede pronunciar, puede dar de baja el decreto de estado de excepción. Entonces, Ujú. tenemos estas dos modalidades, el control previo y el control posterior. Solamente para arrogarse funciones se necesita control previo, pero para todo lo demás queda el control posterior. Ujú. Entonces, ¿podría la Corte, digamos, analizar la constitucionalidad del decreto de muerte cruzada de Lazo, pero ya no podría revertirse, digamos, esa decisión? La Asamblea ya está disuelta, los militares ya están resguardando la Asamblea. Digamos, ¿cómo haría, puede hacer el control constitucional la Corte Constitucional del decreto de muerte cruzada o ya no es posible? Puede hacerlo, por supuesto. Así funciona el control posterior. Pero alguien tendría que activar ese mecanismo ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional debería tomar esto con la mayor eh,
seriedad del caso, ¿no es cierto? Una resolución de la Corte aquí a 3 meses ya no tendría, realmente sería muy irresponsable Ujú, incluso. ujú. La Corte debería tomar una decisión rápida. Pero eso también implica que algunos de los actores sociales, políticos que están participando, digamos, en este momento, tomen la iniciativa y pongan en conocimiento de la Corte este decreto. Ujú. Podría ser la misma asamblea, las autoridades de la asamblea que quedan fuera, digamos, Aquisela. ¿Podría venir desde ahí el pedido hacia la corte de que haga esto? Podría, pero como personas. Mm, Cualquier persona puede presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿no? ujú, Virgilio Saquicela en este momento es un ciudadano común. mm, Ujú. Ahora, si bien la muerte cruzada es una figura constitucional, la disolución de la Asamblea, pero digamos, queda como un sabor, digamos, medio raro ahí, porque la primera acción de Lazo es, por un lado, ya fijar inmediatamente decretos y por el otro mandar a militarizar la Asamblea. ¿Se puede todavía de alguna manera a mencionar que esto es una forma democrática de Lazo de llamar a la estabilidad política, como lo ha mencionado? A ver, aquí hay dos cosas importantes que hay que analizar. En efecto, nuestra constitución tiene ciertas válvulas de escape cuando hay momentos de presión, de presión política. Este es un momento de aquellos y una de las formas de solucionar el hecho de las graves acusaciones que existían sobre el presidente de la República era hacer un juicio político. Ese era un canal que nos establecía la Constitución. ujú, ujú. Se intentó, pero en la mitad de ese proceso, el presidente de la República dicta la muerte cruzada con el fin de no ser censurado. Pero la censura lo que significa es ser responsable de sus actos. Ujú, Entonces, finalmente, lo que está tratando de hacer Guillermo Lasso con esto es eludir un control constitucional, un control ciudadano, un control democrático, en primer lugar. En segundo lugar, sí, la muerte cruzada también es un mecanismo establecido en la Constitución y hasta el momento, digamos, todavía no ha sido disputado ese mecanismo. Sin embargo, para todos estos mecanismos constitucionales existen prerequisitos, existen causales que se tienen que cumplir. Una de las defensas de Guillermo Lasso, por ejemplo, era que no se estaba aprobando el peculado, por ejemplo, en este proceso, ¿no es cierto? O que la Corte Constitucional no había analizado las pruebas. En el fondo, lo que él está diciendo es, para que me juzguen a mí políticamente en un juicio político, debería haber pruebas, deberían cumplirse causales, debería cumplirse un debido proceso, ujú. ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es que la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional deberían sujetarse a la Constitución y a la ley. Lo mismo lo mismo funciona para él. Independientemente de si es que se necesita o no se necesita un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, las causales están en la Constitución y él debería Ujú, ceñirse a esas causales. claro. Entonces, aquí tenemos, a algunas personas les molesta que se hable de dictadura o de golpe de Estado, pero lo que estamos viendo es eso. Cuando no se cumple la Constitución, se disuelve la Asamblea, entonces estamos ante una violación constitucional y posiblemente un golpe de Estado. ¿Y por qué digo un golpe de Ujú, Estado? Porque los militares no tienen nada que hacer en las calles de Quito el día de hoy. No ujú, estamos en un estado de excepción. No claro. existe, que yo sepa, por lo menos no decretó además del estado de excepción. Ujú, ujú. Quieren reformar la constitución para que los militares puedan hacer funciones de policía. Eso no se ha aprobado todavía y no se va a Pero aprobar porque está, no tenemos asamblea. pero David, está el decreto 730, siempre me olvido el número del decreto, pero está el ¿Mm? decreto que declara, digamos, a Amenaza al terrorismo. amenaza terrorista y que coloca a los militares para hacer ese control. Y están Sí, las reformas a la ley de seguridad, que permite que justamente militares participen en operativos de control. Aunque eso sea inconstitucional, ya está eso sucediendo, digamos. Los militares están en las calles desde hace semanas, desde hace meses. así es inconstitucional. Hay varias demandas presentadas ante la Corte Constitucional y eventualmente la Corte se va a tener que pronunciar, en efecto. Pero incluso en eso, bajo las reglas que el propio presidente ha marcado con estos decretos, ¿qué amenaza terrorista existe en este momento en la Asamblea Nacional? Ujú. Para que ¿Qué? militaricen. Para que militarice. Hemos,
hemos conocido alguna llamada, alguna amenaza, acaso, qué sé yo, estos grupos que al principio decían que les iban a declarar terroristas, al final no les declararon, no sé, están operando en la Asamblea Nacional. No se dan ni siquiera los presupuestos de las propias normas que ha dictado el presidente de la República. Entonces, la primera reacción del presidente es militarizar la Asamblea. ¿Para qué? Para que no se reúna la Asamblea. Porque la Asamblea podría simplemente desacatar el pronunciamiento de la muerte cruzada y seguir con el juicio político. Una cosa que la validez de ese juicio, ahora que ya se firmó el decreto de muerte cruzada, habría sido, por supuesto, cuestionable. Sin embargo, en términos de legitimidad, la Asamblea podía continuar con un debate, ¿no es cierto?, donde ya se han presentado pruebas, en donde ya el presidente tuvo la oportunidad de defenderse y tomar una decisión al respecto. Y eso no era poco en términos de legitimidad democrática. Sin embargo, el presidente optó por no solamente hacer la muerte cruzada sin que se cumplan las causales, sino además militarizar la Asamblea Nacional. Esto preocupa además por lo que se viene, porque este control al crimen organizado, ¿de qué manera se traslada al control de las movilizaciones sociales? De la protesta. De la protesta. Eso es lo que vamos a ver a continuación y es altamente preocupante. Entonces, Lazo utiliza mal la muerte cruzada porque no se cumplen los presupuestos y luego moviliza a los militares. Entonces, disuelves la Asamblea sin cumplir la Constitución y movilizas a los militares. Y tenemos un escenario de protesta social que aparentemente está empezando. Está empezando y no sabemos esto cómo vaya a crecer, qué rumbo tome. Eso es lo que eso es lo que se hace en un golpe de Estado. En un golpe de Estado disuelves la Asamblea y sacas a los militares a las calles. Eso es lo que está pasando. Entonces yo creo que aquí más allá de algunos análisis legalistas que se pueden hacer a esta situación, hay que ver también la realidad. Y en la realidad, estas personas que están en las calles corren un grave peligro. Un grave peligro no solamente de uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, también de personas particulares que, gracias también al decreto de Lazo ahora, aunque aún no hayan sacado el permiso para portar armas, por cierto, ¿no? Pero ya se sienten autorizados por parte del Estado. Y todo esto se fue planeando y se fue concretando por varias fases. Inclusive el hecho de estas reuniones que tenían los militares, los policías con el presidente de la República, para que les asegure que si ellos usaban excesivamente la fuerza, iban a ir a cárceles específicas. Exactamente. Está dentro del decreto, ¿no? Del decreto dice que ordena al SNAI que dé las garantías a los policías que puedan ser juzgados. O sea, ese párrafo es como una cosa de a los policías que incumplan, que violen derechos humanos, pues les vamos a cuidar en las cárceles. O sea, es una cosa así como horrorosa, ¿no? Y les vamos a cuidar en las cárceles, pero además se solicitaban acciones, seguramente eso tenía que modificarse en la ley, por supuesto, pero se quería inclusive que existan disposiciones de que no se les dicte prisión preventiva, por ejemplo, en el momento que sean acusados de algún delito por excederse en el uso de la fuerza, ¿no? Entonces, están pasando varias cosas que nos hablan de una preparación por parte del Estado para reprimir la protesta social. Y un detalle aquí que es también muy importante, ¿no? Sí, aquí hay un punto también importante. En el acuerdo interministerial que habla sobre el porte de armas, se prohíbe el uso de armas ancestrales fuera de los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas. Otra cosa que no es menor, tomando en cuenta que muchos miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas salen a protestar con sus lanzas. No tenemos registro de que les hayan usado para dañar a alguna persona, por cierto. Sin embargo, es un tema simbólico. Eso lo sabe el presidente de la República. Eso lo saben los ministros de Estado. Entonces están buscando formas, además, de señalar y de señalar a los pueblos indígenas que podrían movilizarse también como que están violando esta nueva normativa e inclusive con la reforma del COIP criminalizarles por sacar en este caso, sus lanzas, tal vez sus bastones de mando. Sabemos que hay intenciones del gobierno de declarar como grupos terroristas a los guardias indígenas, hay seguimientos de los guardias indígenas.
hay muchas señales de que todo este estado policial que se ha venido y militar que se ha ido construyendo en las últimas semanas y meses no era para luchar contra el crimen organizado, sino para prepararse para este para este momento momento. en el que se tenga que enfrentar a una respuesta social. David, y en ese contexto, digamos, sí quisiera yo entender una cuestión, que digamos, Lasso va a gobernar por 3 meses, máximo 6 meses, aparentemente, digamos, según el tiempo que se logre convocar elecciones y se haga todo el proceso. Pero digamos, tenemos 6 meses, un rango de 6 meses en el que Lasso puede gobernar sin asamblea, con militares en las calles y con decretos en las manos, ¿no? ¿Cuál es el límite que le puede poner la Corte Constitucional a los decretos de Lasso? O sea, ¿qué sí puede hacer y qué no puede hacer Lasso vía decreto? Porque, digamos, ahorita ya mandó la ley de reforma tributaria, que, como decía Pablo Espina, bueno, no es, digamos, tan preocupante porque es una reforma tributaria que baja los tributos, o sea, pero Claro. se pueden venir otros decretos que en cambio hagan las cosas que Lasso no pudo hacer en cuestiones de seguridad, justamente de más militares en las calles, en cuestiones de, no sé, reformas incluso para seguir reprimiendo la protesta social, reformas económicas, reformas laborales. Entonces, ¿cuál es el límite que Lasso va a tener en estos meses de parte de la Corte Constitucional para los decretos que emita? ¿Y cómo es el proceso, digamos, de control que la Corte tiene que hacer? Ok, tiene 3 límites. El primer límite que tiene es que los decretos tienen que ser sobre materia económica. Esa es la primera cuestión. Entonces, si es que hace una reforma para poner más militares en las calles, ¿no es cierto? La Corte Constitucional no debería dar paso a ese decreto, ese decreto ley. Primera cuestión. Ahora, le puede disfrazar de alguna forma en que tenga que ver con el tema económico. Tal vez. Digamos, el papel aguanta todo, ¿no? Y siempre puede decir, bueno, para fomentar la inversión se requiere proteger los sectores estratégicos, qué sé yo, que siempre es un punto además álgido cuando hablamos de protesta social también. Podría ser. Y podría meter un artículo en una ley de fomento de la extracción de petróleo, de la industria petrolera, y meter un artículo por ahí que permite que los militares hagan control en los pozos petroleros y áreas que considere estratégicas, ¿no? Algo que ya hace. Que ya ¿no? está ¿Cierto? además en la ley reformatoria Está. de varios cuerpos legales. Ajá. Claro. Pero como un ejemplo de que haces una ley que dice una cosa y por ahí metes algo, ¿cierto? Puede ser. Pero el primer filtro es que tiene que ser en materia económica. El segundo filtro es que tiene que ser urgente. Y este urgente, como nunca hemos estado en una situación así, la Corte Constitucional no tiene realmente parámetros en este momento para establecer esa urgencia. Yo me atrevo a decir que un desarrollo, una interpretación de urgente en este contexto significa que el presidente de la República tiene que tomar esa medida ahora y no puede esperar 6 meses a que el órgano constitucional y democrático contemplado en la Constitución para dictar leyes esté constituido. ¿Es ahora o se daña todo? Digamos así. Eso para mí es urgente. Esperaría que la Corte Constitucional tome una medida así, y ese sí sería un límite, digamos, bastante fuerte para el presidente de la República. Si quiere reformar el Código del Trabajo, por ejemplo, la Corte le podría decir, si no hemos reformado en los últimos, qué sé yo, si no hemos reformado en los últimos 10 años del Código de Trabajo, entonces podemos esperar 6 meses. Más o menos, Sí, ¿cierto? y justo David, sobre el control constitucional, por ejemplo, ¿cómo sería de ahora en adelante? Porque hay varias demandas a la Corte de Inconstitucionalidad que han tardado meses en salir, Claro, y tiempos. en este caso, exacto, cuando Lasso ponga un decreto, se lo revisará en ese momento, o sea, ¿cómo será? Ya. Solamente les digo cuál es el tercer límite que me parece también importante. El tercer límite es material. Lasso no va a poder dictar un decreto ley que vaya en contra de la Constitución. Ya. Y si bien eso a algunas personas les puede parecer un buen filtro, realmente la Constitución, como tiene que ser,
le debe dar un margen de acción a los órganos políticos, ¿no es cierto?, a la Asamblea y al presidente de la República. Entonces, claramente Lazo no podría ser, por ejemplo, no podría expropiar los bienes privados para financiar el Estado, porque eso significaría irse en contra del derecho a la propiedad. Pero crear un impuesto, suprimir otro, está dentro del margen de acción de lo que la Constitución te permite. Ujú, Entonces, en el tema impositivo, por ejemplo, poco o nada va a poder hacer la Corte en cuanto a control material de los decretos, leyes que dicte Lazo. ujú, Tampoco en temas aduaneros, tampoco en temas de comercio exterior. Eso por un lado. Y todos son temas económicos, por cierto. ujú, Por otro lado, el tema laboral, que yo creo que es central en esto, ujú. es muy discutible. A mí me parece que la Constitución, cuando habla de progresividad, establece que los derechos laborales no pueden ser reformados de tal manera que se flexibilicen las protecciones al trabajo. Esa es la interpretación que, digamos, algunas personas, algunos constitucionalistas damos a la obligación de progresividad y no regresividad contenida en la Constitución. Mm, ujú, Sin embargo, esos son principios que la Corte Constitucional no ha desarrollado mucho en su jurisprudencia. Y en un par de casos en que se ha discutido la progresividad del derecho a la salud, de la progresividad también de derechos laborales, la Corte no ha tenido una posición dura con respecto a ujú. la no regresividad de derechos. Ya, Es decir, que la Corte podría interpretar que las reformas laborales están dentro de ese margen de acción que le ya, da la Constitución constitucional. al Ujú, presidente de la República. Y ese es un grave peligro, sobre todo para los trabajadores, trabajadoras y sobre todo quienes están agremiados, ¿no? ujú, Porque los puntos por los cuales el gobierno va a tratar de cortar la situación, cualquier tipo de reforma laboral va a ser por la flexibilización en cuanto a los despidos, posiblemente en el tema de salario mínimo, horas extras, ujú, ujú. trabajo por horas, pero también sindicalización. Sindicalización también va a ser uno de los puntos fuertes en los cuales puede haber reformas laborales que menoscaben los derechos de los trabajadores. Y ahí yo soy un poco pesimista en que la Corte se va a poner fuerte en proteger esos derechos. Ok. Ahora, esta pregunta del Avero, ¿cuál es el Sí, mecanismo y cuál es el tiempo, digamos? Porque los tiempos de la Corte Constitucional han sido extensos, o sea, han sido incluso más de 3 meses. Entonces, Lazo emite un decreto, la Corte inmediatamente revisa el decreto, le puede decir, hey, ese decreto es inconstitucional. O sea, ¿cuál es el mecanismo de control ya real, digamos, que tiene la Corte y en los tiempos posibles, ¿no? a ver, la primera cuestión que juega a favor de la ciudadanía en este punto es que el control es previo de la Corte Constitucional. Ya. Y eso significa que, por ejemplo, esta ley que dictó, o este decreto ley sobre reforma tributaria va a ir a la Corte Constitucional y no va a estar en vigencia hasta que la Corte dé el visto bueno. Ah, ya. Entonces, Eh, entonces si la Corte se es toma control seis previo. meses en Ok, resolver eso, estará vigente en 6 meses. ok. Ahora, por Ujú, supuesto, esto va a ser complejo. La Corte va a tomar seguramente algún tipo de acción para retrasar, digamos así, o poner en espera los otros casos que está conociendo y darle prioridad a esto, mm, justamente para, digamos, para no empantanar este proceso de los decretos ley. Eso lo vamos a tener que ver, ¿no? Vamos a tener que ver cómo se organiza la Corte Constitucional y sí, en eso no hay todavía una claridad, ¿no? claro, porque no hay un antecedente, pues es la primera vez que Claro, pasa, entonces no sabemos cómo va a ser. Pero es importante esto que acabas de decir, David, de que el control en esta forma, digamos, que tiene la Corte de control previo o posterior para los decretos que el Lazo haga en estos 6 meses es control previo, ¿no es cierto? Entonces no se aplica el decreto hasta que la Corte no se pronuncie. sí es, no se Ok, aplica hasta que la Corte se pronuncie. Entonces, en eso tenemos que tener muy, muy en claro, ¿no? ya. Ok, entonces ahí eso sí es digamos, es una forma de control real de que en estos 6 meses no pueda hacerse
digamos, decretos que se vayan en contra de la Constitución o que sean regresivos, digamos, se le hace más difícil al gobierno. Capaz que ahí va a pasar el gobierno a decir, ahora ya no es la Asamblea la que impide que hagamos el maravilloso gobierno, sino ahora es la Corte. Puede pasar eso, ¿no? Exactamente. Y eso es altamente probable, ¿no? Y es por eso que la Corte no se va a poner en esa posición de ser la que entrampa digamos, estos intentos del gobierno. Y en todo caso, si es que decide hacerlo, dará un dictamen de inconstitucionalidad de la ley y no le dará paso. Pero no creo que vaya a demorarse mucho tampoco en hacerlo. Estimado David, muchísimas gracias. Como siempre, importante este análisis desde el lado constitucional. Seguiremos pendientes para mirar justamente cómo avanzan estos días tan complicados en el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un buen día.